Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Más que nada de lo que nos sirve a nosotros como materia, porque si bien hay bastante contenido acá, pero no todo sirve. Yo les dije que esta parte de la materia que es semejanza de triángulos y criterios de semejanza no es tan importante, y lo que es vectores, eso no lo voy a preguntar en la guía, pero ojalá lo puedan aprender para el próximo año. Ahí sí lo voy a preguntar cuando volvamos el próximo año en tercero medio, especialmente los alumnos de electricidad, que ellos lo van a ver mucho en su especialidad y en matemática. Entonces vamos a revisar brevemente lo que vimos en la clase anterior, que es teorema de Pitágoras. Pregunta, muchachos, ¿en qué caso puntual se aplica el teorema de Pitágoras? ¿En qué situación o en qué caso se aplica el teorema de Pitágoras? ¿Qué se acuerdan de ustedes, muchachos? Damas, ¿qué recuerdan del teorema de Pitágoras? Porque este teorema es importantísimo para la materia, para la clase de hoy. ¿Qué recuerdan del teorema? ¿Cuándo se aplica? Los escucho, muchachos. Cuando hay un ángulo de 90 grados, Ya, pero antes del ángulo de 90 grados, primero, hay que saber si es no, un triángulo rectángulo o no, ¿no? justamente, ahí sí, ahí está mejor, Charles. Primero tiene que existir un triángulo, como los que están acá en el lado derecho de la imagen. Hay varios triángulos. Pero para aplicar el teorema de Pitágoras, ese triángulo debe ser rectángulo, es decir, debe tener un ángulo de 90 grados. Bueno, profe, Buenas tardes, Josimar. Debe haber un ángulo de 90 grados. Muy bien, Charles. Entonces ya definimos que el teorema de Pitágoras sirve para relacionar la medida de A, la medida de C y la medida de D. También dijimos la semana pasada que los lados de un triángulo tienen nombres. Dijimos que se llaman catetos, que son dos, y el último es la hipotenusa. Pregunta, ¿cómo identifico yo la hipotenusa? Hay dos formas de hacerlo, pero una, yo les dije en la clase anterior, que era más eficiente que otra. Pero menciónenme las dos formas para identificar la hipotenusa. ¿Por qué C es la hipotenusa? Porque está al frente de un ángulo ¿De cuál específicamente? del 90. Muy bien, Charles. Esa es la forma eficiente de identificar la famosa hipotenusa de un triángulo rectángulo. Simplemente es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. O también, aunque no me gusta mucho este método, pero también lo voy a mencionar, es el lado más largo del triángulo. Si ustedes ven los tres triángulos, C es el que mide más o no. Es el lado, Sí, profe. es el lado más largo de los tres. Pero como dijo Charles, a mí me gusta más identificar la hipotenusa como el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, los otros dos lados, que vendría siendo A y B, B y A, B y A y D, esos se llaman catetos, que son los lados más cortos del triángulo. Y además, otra forma de identificar los catetos es que sus lados forman el ángulo de 90 grados. Lado A, lado B, ángulo de 90 grados. Lado A, lado B, ángulo de 90 grados. Lado A, lado B,
ángulo de 90 grados. ¿Estamos claros con cómo se identifican los catetos en la hipotenusa? Sí, profe. ¿Por qué insisto en esto? Porque a partir de los catetos y de la hipotenusa vienen las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy. Lo que es seno, coseno y tangente viene de los nombres de los catetos y de la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que relaciona los lados? Dijimos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, ese lado al cuadrado, ese lado al cuadrado, la medida de ese lado al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea, la hipotenusa la elevo a 2, los catetos también se elevan a 2 en forma individual, tal como aparece en la fórmula que está aquí. Así que en los ejercicios no voy a ahondar, que vimos 2 ejemplos la clase anterior. Eso se los dejo a ustedes porque todo esto es clase anterior. Aunque la clase anterior, por lo que me di cuenta, no hubo problema en entenderse. ¿O no, Charles, Vicente y Connie, que estuvieron en la clase anterior? No, profe. ¿Se entendió bien, cierto? Sí. Ya. Sí. No es Más o menos. difícil, aparte que los ejercicios son aplicables a la vida cotidiana. Esto, muchachos, no lo voy a explicar porque no es tan importante, aunque no, creo que aparece una u otra preguntita, pero son poquitas. Creo que es una o dos preguntas de semejanza de triángulos. Si alcanzamos hasta la podemos hacer en clase, ahora. Pero me interesa mucho más comenzar con la materia de hoy, que aparece en la página 215 del texto del estudiante. Y si tienen ustedes, muchachos, calculadora científica, ojo, como la que está acá, a ver si la puedo mostrar. Esa, no sé si se alcanza a ver. No se ve, se refleja con la pantalla. A ver. Ahí no se ve. Más arriba, profe. Ahí. Sí se ¿Esa? ve. Bueno, No, profe, no la tengo. en caso que no la tengan, hay otro método que vamos a utilizar. En caso que no tengan calculadora, ¿ya? Así que no se preocupen. También hay una tablita que está al fondo de la guía, al final de la guía, para hacer los cálculos. Entonces, vamos a definir como razones trigonométricas las relaciones entre las longitudes de sus lados, es decir, la relación entre un ángulo, los catetos y la hipotenusa. Eso es razón trigonométrica. Relacionar un ángulo, relacionar hipotenusa y relacionar catetos. Antes de irme a este cuadro de la izquierda, quiero irme al cuadro de la derecha. Porque en este caso ya estamos agregando ángulos, como en este caso el alfa, y aparte los catetos tienen apellidos. ¿Cuáles son los apellidos de los catetos? El adyacente y el opuesto, ¿no? Muy bien, adyacente y opuesto. Entonces, ahora sabemos que de este triángulo, y voy a hacer un poco de zoom, sabemos que la hipotenusa está al frente al ángulo de 90 grados. Pero ahora ya tenemos un ángulo que no sé cuánto vale, solamente sé que es alfa. La pregunta es, ¿cómo identifico el cateto opuesto? ¿Cómo sé yo que este lado vertical que está acá? ¿Por qué es ángulo, perdón, por qué eso es cateto opuesto? ¿Opuesto a qué? ¿Dónde está ubicado el cateto? ¿Se acuerdan por qué se llamaba cateto opuesto? Está al lado de la hipotenusa, al frente. Está al frente de algo, pero no de la hipotenusa. Del ángulo, está al frente Del del ángulo. ángulo. Ahí sí, muy bien. Este cateto opuesto es porque es opuesto o porque está al frente del ángulo que tenemos nosotros como referencia. Siempre está al frente.
como acá. En cambio, el lado que sobra se llama cateto adyacente porque, ¿qué significa la palabra adyacente? ¿Saben eso ustedes? La palabra adyacente, ¿saben qué significa, no? Díganme la verdad, si no los voy a retar ni mucho menos. Oh, profe, no me acuerdo. Ya. Para que aprendan, Tampoco, chiquillos, adyacente es cuando un objeto está al lado del otro. Por ejemplo, no sé. ¿Se ve o no? El lápiz con el reloj. ¿Se alcanza a ver? Para hacer el ejemplo. Se ve el lápiz. Ahí. Que mi cámara no es tan buena. Bueno, en rigor, malo el ejemplo, pero ya no importa. Adyacente significa que está al lado de algo. Por lo tanto, este cateto o este lado, ¿al lado de qué está el cateto adyacente? ¿Al lado de qué? Algo que ya Del dijo su ángulo. compañero Vicente. Al lado del... Del ángulo, ¿no? Muy bien, al lado del ángulo. Por eso se llama adyacente, porque está al lado del ángulo. Entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si nos olvidamos de alfa y ahora nos acordamos de beta? Ese ángulo es beta. Ahora, se mantiene la hipotenusa, ¿cierto? Si en vez de tomar alfa tomamos beta, la hipotenusa se mantiene, porque sigue estando al frente del ángulo de 90 grados. Pero ahora, ¿este cateto de abajo es cateto adyacente o no? No, es opuesto. Muy bien, este se llama ahora cateto Opuesto. opuesto. Muy bien. ¿Por qué cateto opuesto? Porque está al frente del ángulo Del ángulo. beta. Muy bien. Y ahora este cateto que está acá se llama opuesto. Se llama adyacente. Ahora este cateto, muy bien, se llama ad, como dijo su compañero, adyacente. ¿Se entiende, muchachos, la identificación de los lados del triángulo? Sí, profe. Sí, profe. Tienen que aprenderlo muy bien, porque a partir de esas relaciones viene lo que vamos a ver ahora, lo que es seno, coseno y tangente. Y con esto vamos a trabajar la clase de hoy con solamente ejemplos. Entonces vamos a tomar el ángulo alfa y vamos a decir que el seno de alfa, que no sabemos cuánto vale, es cateto opuesto dividido hipotenusa. Siempre es así, para cualquier ángulo, cateto opuesto dividido hipotenusa. El coseno del ángulo alfa siempre es cateto adyacente dividido hipotenusa. Es decir, el seno y el coseno, ambos se dividen por la hipotenusa. ¿Ya? Me gustaría que eso lo notaran en su cuaderno o en algún papel que tengan, porque los ejercicios los vamos a utilizar esas fórmulas. Si lo pueden anotar, mejor todavía. O si lo tienen en mano en su guía impresa, los que pidieron guía impresa, márquenlo, porque esa es la fórmula más importante de la guía. De toda esta guía son las 3 fórmulas más importantes y además esto lo van a volver a ver en cuarto medio. En lo que es función seno y función coseno, van a volver a ver esto, ¿ya? No es tan difícil, pero sí requiere un grado de concentración, ¿ya? En cambio, TG, que se llama tangente,
es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Así que el seno de un ángulo, cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo, cateto adyacente dividido hipotenusa. Tangente del ángulo alfa, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, con esa información vamos a responder lo que está acá. Dice lo siguiente. En el triángulo ABC se definen las siguientes razones con respecto al ángulo alfa. Entonces, seno de alfa es, Profe, dígame, una duda, todo esto de lo que usted está pasando ahora es de la guía de este mes, ¿no? sí, Ya, sí. De hecho, ya, profe. este es como ya en sí la materia, porque la clase anterior lo que hicimos fue un pequeño repaso. Un poco lo que hicimos ahora al principio de la clase, ahora ¿Ya? fue prácticamente casi toda la clase anterior. Así que ahora viene en sí la materia. Ah, ya. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto. Pregunta. Y ahora nos vamos a concentrar en el dibujo. Me preguntan por el seno de alfa. Y el seno de alfa, el ángulo alfa que está en el dibujo, es A dividido C. A, ¿qué es? ¿Qué lado es? ¿Cateto opuesto, adyacente o hipotenusa? El A. Estoy ayudando ¿Adyacente? con el dibujo. Fíjense la posición del alfa del dibujo. Opuesto. Bien, Cateto opuesto. bien, cateto opuesto. Porque A está al frente de alfa. Muy bien. ¿Cuál es la hipotenusa ahora? Hipotenusa. La C. Bien, C. ¿Por qué está al frente del ángulo de 90 grados? Muy bien. Coseno. Dijimos que el coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? B. B, muy bien. Porque ahí está alfa y B es el lado que está al ladito de alfa. Dividido por C, que es la hipotenusa. Y ahora, tangente es cateto opuesto, que es A, dividido por cateto adyacente, que es B. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Si en vez de preguntarle yo, y lo voy a hacer acá arriba, les pregunto por seno de beta. Porque ustedes saben que el seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Ahora quiero que ustedes vean en el dibujo, en el triángulo que está acá, dónde está beta. Ubicaron beta, ¿cierto? Sí. Ahí está. Pregunta, ¿cuál es el cateto opuesto de beta? El B. B, muy bien. ¿Cuál es la hipotenusa? El C. El C. El C, ¿o no? Sí. Recuerden, la hipotenusa jamás cambia. Siempre está igual. Coseno de beta. Dijimos que el coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? El A. Muy bien, el A dividido por La C. la C. Excelente. Ahora, tangente se escribe TG o tan. Se escribe de las dos formas. Tangente de beta es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? El B. El Dividido B, en A. bien. ¿Y el cateto adyacente? El A. El A. ¿Se va entendiendo mejor cómo determinar las razones trigonométricas, muchachos? Sí, profe. Ya. Ahora nosotros, muchachos, una vez que esto ya lo hayan entendido, y yo sé que es así porque me han participado ahorita en la clase, nosotros tenemos en rigor 4 a 5 incógnitas.
que son el A, el B y el C. Cuando son lados, eso lo podríamos determinar con el teorema de Pitágoras. Pero también se considera incógnita el alfa y el beta. Aquí, cuando alfa y beta, aquí sí que hay que aplicar las razones trigonométricas. Porque a veces, no sé, por dar un ejemplo. El seno de beta me da 0,61. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo beta? Preguntas así. No sé, ¿cómo les digo recién? Yo sé que el seno de beta vale 0,61, pero ¿cómo sé yo cuánto vale el ángulo beta? ¿Cómo lo calculo? O al revés, me pueden decir que beta vale 70 grados. ¿Cómo calculo yo el coseno de 70 grados? O también Con acá. la... Pero escúchenme nomás, después lo vamos a resolver. Escúchenme nomás. O también al revés. Me pueden decir que la tangente de beta vale 1,4. La pregunta es, ¿cuánto vale beta? ¿Cómo calculo yo beta? ¿O cómo calculo el coseno de 70 grados? Preguntas así, muchachos, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y lo vamos a hacer con la tabla, que lo van a hacer la mayoría, y el que pueda lo hace con calculadora científica. Las dos formas las pueden hacer. Así que ahora vamos a seguir con la materia, vamos a ver ejercicios. Hasta el momento, muchachos, ¿se va entendiendo la materia? sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Estos son ejemplos de razones trigonométricas. Esto para mí no es tan importante, la verdad, la pregunta A y B, pero sí la pregunta C. Entonces, vamos a hacer un zoom y vamos a elegir solamente un triángulo. Vamos a elegir el triángulo que está en celeste, ese triángulo que está ahí. ¿Ya? Los otros dos se calculan de igual manera, así que solamente vamos a elegir ese. ¿Qué ángulo tengo ahí en el triángulo? Acá. ¿Qué ángulo tengo? De De 90. 90. Pero aparte del de 90, el valor De alfa. de alfa. Muy bien. Ese es nuestro ángulo de referencia. Entonces, vamos a calcular el seno de alfa. ¿Cómo se calculaba el seno de alfa? ¿Cuál es la razón trigonométrica, la fracción que le mencioné? La que les dije que anotaran. ¿Quién me la puede mencionar? Era el cateto adyacente con Ojo. la hipotenusa, ¿no? Es dividir hipotenusa, pero ojo ahí, no es cateto adyacente. El opuesto. Era El opuesto. el opuesto. Sí, cateto opuesto. Ahí sí, cuidado ahí, chiquillo. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Cuánto vale ahora? Ahora tenemos números. O mejor, no, antes del número, díganme los vértices del triángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Qué lado es del triángulo? El 8 centímetros. BC. BC. Ah, no. ¿Y vale? BC. ¿Y vale cuánto? 8 centímetros. 8 centímetros. Bien. Entonces, BC, que es cateto opuesto. La hipotenusa. ¿Qué lado es? ¿Qué nombre tiene? AC. Bien, El AC. AC. Excelente. ¿Cuánto vale ahora? 17. 17. Excelente. Vamos a ir ahora al coseno
del mismo ángulo. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? ¿Cuál es su fórmula, mejor dicho? Era opuesto y adyacente, dividido adyacente. Ojo, eso yo quiero que ustedes lo aprendan. Ojo ahí. De nuevo. Vean bien lo que notaron. El coseno. ¿Cómo se notaba el coseno? ¿Qué cateto ahora? Cateto Adyacente. adyacente. Ahí sí. Cateto adyacente dividido ¿cuánto? La hipotenusa. Bien, dividido hipotenusa. Ahora, ¿qué lado es el cateto adyacente? AB. AB, bien. ¿Y cuánto vale? 15. 15. Y sabemos que la hipotenusa vale AC, porque lo dijeron en la fórmula anterior. Y vale 10 y 17. 17. Vamos a ver ahora la tangente del ángulo alfa, que es cateto opuesto, que no se les olvide, dividido cateto adyacente. Adyacente. Entonces dijimos que cateto opuesto es B dividido C, perdón, BC, dividido cateto adyacente, que es AB. Y eso es BC, ¿cuánto vale BC? Vale 8. ¿Y AB cuánto vale? 15. 15. Quiero que me coloquen atención. Antes de eso, ¿se entendió cómo calcularlos? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Cómo calcular alfa? Eso vamos a hacer ahora. Entonces, necesito que me hagan un favor. Tomen su celular o alguna calculadora y me van a decir cuánto vale 8 dividido 17, 15 dividido 17 y 8 dividido 15. ¿Lo pueden calcular, muchachos? Sí, profe. Ya, por favor, porque esos valores los necesito. El primero es 0,4. 8 dividido 17. Sí. Ya. Ojo. Necesito los primeros 3 decimales de esta Los primeros división. 3 es 0, ¿Cuáles son los 3 primeros decimales? 0,470. 4, 70. 70. 70. Bien. Del coseno. El coseno 15 dividido 17. es 0,882. 0,882. ¿Y de la tangente? 0,533 periódico. Ya. Dejémoslo en 533 nomás. Ya. Ahora, muchachos, quiero que coloquen bastante atención. Y voy a anotar esto de tangente acá al otro lado porque necesito espacio. Coseno de alfa es igual a 0,882 y ahora tangente de alfa es igual a 0,533. Pregunta, muchachos, ¿cuál creen ustedes ahora que es la incógnita de lo que hemos calculado aquí? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué necesitamos saber ahora? ¿El valor de qué? Del alfa. Del alfa, ¿no? Sí. Entonces, por lógica, por algo obvio, debería darnos el mismo alfa, ¿no? Para el seno, para el coseno y para la tangente, si es el mismo alfa.
¿Sí o no? Sí. Porque los 3 es alfa, debería dar el mismo resultado. Colóquenme atención, chiquillos. Ahora nosotros vamos a ir al final de la tabla, porque al final de la tabla, y la voy a checar un poco, esta tabla contiene los valores de seno, de coseno y de tangente para todos los ángulos entre 0 y 90 grados. Tiene todos los valores. El ángulo y el resultado de seno, el resultado de coseno y el resultado de la tangente. Entonces, ahora voy al seno y busco dónde me da 0,470. ¿Dónde me da aproximadamente 0,470? ¿En qué ángulo aproximadamente? Acá, en la primera línea. Solamente el seno. Ahí. ¿En qué? Ya está en pantalla. ¿En qué parte aproximadamente me da 0,470? Aproximadamente. ¿Eh? ¿En qué ángulo? Busque, muchachos. O 0,47, que es lo mismo. Solamente le quito el 0. 28. En 28 grados. 28 Grados. grados. Entonces, a partir del seno, me quiere decir que alfa es aproximadamente 28 grados. grados. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque esta tabla te da los resultados aproximados. La calculadora te los da exacto, pero para mí me da lo mismo. Si lo da aproximado, me da exacto, me da exactamente lo mismo. Ahora, muchachos, voy a ir al coseno. ¿Y dónde el coseno, que es la tercera columna que está aquí? Coseno. Ustedes ven para abajo. ¿Dónde el coseno me da aproximadamente 0,882? 882 el coseno. ¿En qué ángulo aproximadamente? Se aproxima el de 28 también, ¿o no? También el de 28, no, miren. ¿No es Sí, se ese? aproxima. 0,829. Perdón, me equivoqué. Es 0,88. ¿No es por ahí? Es 0,882. ¿Y este es Sí. 0,883 o no? Sí, se aproxima. Por lo tanto, Sí. también es 28, También es 28. 28. Y ahora vamos a ir a la tangente. La última fila que está acá corresponde a tangente. Ahora tangente debo buscar el número donde me dé aproximadamente 0,533. ¿Dónde me da El mismo número. 0,533 la tangente? Se aproxima el 28 grados también. ¿Se aproxima a 28 grados o no? Sí. Porque me da 0,532 y yo tengo 0,533. 3. Entonces también es cercano a 28, ¿no? Sí. 28 grados. 28 grados. Entonces, volviendo al ejercicio original, acá. Ay, ¿qué hice? Perdón, chiquillo, un pequeño error. Ahí sí. Entonces voy a borrar esto que está acá. Después de aplicar las razones trigonométricas y después de buscar la tablita, ¿cuánto vale el valor de alfa? Ese alfa que está ahí De 28 grados. vale 28
Grados. grados. Ustedes solamente lo pueden hacer con uno de los tres. Pero hay casos, muchachos, que vamos a ver ahora en los ejercicios, en que uno de los tres me sirve. O me sirve el seno, o me sirve el coseno, o me sirve la tangente. Por eso es que insisto con esto, porque a veces, dependiendo de las medidas que tenga, o me sirve el seno, o el coseno, o la tangente. ¿Se entendió? Sirve cualquiera de los tres, pero con distintas medidas, ¿no? ¿O Claro, con las mismas? claro. Ah, ya. No, las mismas. Pero dependiendo de la medida. ¿Por qué Yosimar? Porque a veces, como lo vamos a ver ahora, me pueden dar un cateto y me pueden dar la hipotenusa. Y esto no me lo dan. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas contiene hipotenusa? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál de las tres tiene la hipotenusa? Porque este 25,5 es hipotenusa. Pero de las fórmulas. La ¿Cuál es? tangente se puede calcular, ¿no? Perdón. Se podría La calcular tangente. la tangente. Ojo, la tangente no tiene hipotenusa. Ah, Por lo tanto, en este ejercicio puntualmente, acá, hipotenusa no podría usar. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es cateto opuesto dividido cateto adyacente. adyacente. Pero uno de los catetos no lo tengo. Pero sí tengo la hipotenusa. Entonces podría usar o el seno o el O el coseno. Ese tipo de ejercicio vamos a ver ahora. ¿Se entendió esto, chiquillos? Sí, profe. Yo esta clase la voy a subir hoy día mismo para que la vuelvan a ver, para que puedan hacer bien la guía, porque recuerden que la guía se entrega este viernes, creo que este viernes. No estoy seguro. Voy a corroborar eso. Seguimos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, determinar las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, para el ejemplo 9 que está ahí, ustedes me van a mencionar qué lado es el seno de alfa, cuáles son los lados del seno, o qué vértice, mejor dicho, para el dibujo. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Es el de B a C, ¿o no? BC, muy bien, BC. ¿Cuánto vale BC? 2,24. 2,24, muy bien. ¿Cuál es la hipotenusa de ese triángulo? El 4,24. 4,24, excelente. Coseno de alfa. ¿Cuál es ahora el coseno de alfa? ¿Cuál es el cateto que va aquí ahora? El 3,6. El 3, 6. excelente, 3,6, porque 3,6 es cateto adyacente a alfa, ¿no? Sí. Está al lado de alfa, ¿sí o no? Bien, muy bien. ¿Por cuánto lo divido ahora? Por 2,24. 4,24. Bien, ahí sí, 4,24, porque 4,24 es la hipotenusa. Ahora tangente de alfa es, ¿qué coloco acá arriba en el numerador? El adyacente primero, ¿no? El 2,24. Bien, 2,24, porque 2,24 es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? El 3,6, ¿no? Muy bien, 3,6. Muy bien, 3,6 porque es cateto adyacente. Ahora, muchachos, no voy a esperar mucho. Yo sé que eso vale 0,528, que está abajo, lo tenía escrito ya para que lo estudien.
Esto es, lo voy a escribir acá abajo, 0,849. Y este es igual a 0,62022. Es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿cierto? Voy acá abajo a la tabla y pregunto en el seno o en el coseno o en la tangente, cualquiera de los tres. Voy a elegir el seno. ¿Dónde el seno me da 0,528? Ahí lo dejo. Aproximadamente, ¿dónde está 0,528? ¿En qué ángulo aproximadamente en el seno? ¿En el ángulo 36? ¿O no? Un poquito menos, porque eso es 588. Ah, ya. Me preguntan 528. Pero está cerca, sí. ¿Dónde está algo cercano a 0,528? El 545, ¿no? Ya, 545 y también puede ser 530, ¿no? Sí, O igual. el 0,515. También, yo diría que eso está más cerca, lo que dijo Connie. Por aquí está. Porque 0,28 está sobre 515 y bajo 530, ¿no? Por lo tanto, está entre 31 y 32 grados, ¿o no? Sí, Pero 528 está más cerca de 515 o de 530. de 530, De ¿o no? 530, bien. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? 32, 32, 32, 328, perdón. 328. No, ese grado, Ah, ya. el grado, No, el grado de ángulo. Por lo tanto, el ángulo alfa que estamos midiendo vale 32 grados. grados. Porque miren acá, recuerden que la tercera fila es el coseno. Y el coseno, ¿cuánto nos dio? 0,849. ¿Y no está ahí? 0,848, que es casi lo mismo, me da 32 grados. Y la tangente que me dio 0,622, aquí no está 0,625, que también es 32, ¿o no? sí, Por lo tanto, Sí, el ángulo alfa, ¿cuánto vale? 32. 32, 32 grados. 32 grados. ¿Se va entendiendo mejor la materia, muchachos? Sí, ¿Sí? Ya. Ahora viene lo bueno. Ahora vienen los ejercicios bacanes de la vida cotidiana. De hecho, esta actividad íbamos a salir fuera del colegio a hacer unas mediciones. Esta actividad, si hubiéramos estado en el colegio, hubiéramos estado haciendo un trabajo en grupo con notas, haciendo mediciones. Ya, chiquillos. Entonces vamos a ir ahora a hacer algunos ejercicios. Ya aprendieron el método de la tabla, que es el mismo que está acá. Exacto, que está ahí, es lo mismo que les expliqué recién. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Espera un poquito. Aquí está. Aplicación de las razones trigonométricas.
Vamos a hacer el ejercicio 14, me gusta bastante porque tiene dos partes. Dice, en una muestra de acrobacia de drones, despegan dos drones con un ángulo de elevación de 30 grados. Eso de ángulo de elevación, hoy lamentablemente se me corrió ahí. Está en el glosario, ángulo de depresión y ángulo de elevación. Ángulo de elevación cuando ustedes miran para arriba, por ejemplo, cuando ven pajaritos, ven el árbol, cuando su vista sube hacia arriba, eso se llama ángulo de elevación. Pero cuando usted, por ejemplo, cuando el Yosimar se encuentra 10 lucas, bota, cuando el Yosimar mira para abajo, ese ángulo se llama ángulo No la de... devuelvo más. Claro, no la devuelve más, pues si son suyas. Ese ángulo se llama ángulo de depresión, porque su vista respecto al horizontal está mirando hacia Es abajo. muy depresiva. En una muestra de acrobacia de drones despegan dos drones con un ángulo de elevación de 30 grados. O sea, un dron despegó de ahí hacia arriba y el otro dron despegó de ahí hacia arriba. Entonces, cuando los dos drones se elevan, quedan ambos en un ángulo de elevación de 30 grados. Ahí está un dron y acá está el segundo. Entonces están como en línea, ¿no? ¿Se dan cuenta que forma como una línea respecto a la vista de la persona? Sí. Ahora, dice, en un instante, en el mismo tiempo y dirección, el primer dron ha recorrido 600 metros en diagonal, o sea, la distancia entre M, la distancia. Ahora sí. Entonces, ahora el primer dron recorrió 600 metros en diagonal. Entonces, esa distancia es 600. Mientras que el segundo recorrió en diagonal 200 metros. Entonces, esa distancia ahora es 200. Y además tenemos el ángulo de 30 grados. La pregunta, ¿cuál es la distancia lineal? O sea, esa distancia lineal y esa distancia lineal, ¿cuál es la distancia lineal en tierra que ha recorrido cada dron? Entonces ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? La incógnita es cuánto mide ese lado y cuánto mide ese lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos de información nosotros? Tenemos el ángulo de 30 grados. Pregunta. La información que nos dan de 600 metros del dron 2 y de 200 metros del dron 1, ¿es un cateto o es hipotenusa? Hipotenusa. Muy bien, es hipotenusa, porque recuerden que el dron, cuando va subiendo para arriba, ¿qué ángulo forma ahí? Un ángulo de 90 grados. Forma un ángulo de 90 90 grados. grados. Muy bien. Por lo tanto, 600 y 200 vienen a ser la hipotenusa. Y la hipotenusa. Bien. Entonces, de partida, descartamos la tangente, ¿o no? Sí.
porque la tangente no tiene No te hipotenusa. puedes tranquilo, siempre anda llorando, gritando. Ahora. Pero la primera estaba se sacó las zapatillas. Ahora que nos preguntan a nosotros, ese lado. Pregunta, esos lados que están ahí, respecto al ángulo de 30 grados, ¿es cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente, ¿no? Es un cateto. Esperen, ¿cuál era la hipotenusa esa? Es un No, la cateto opuesto, hipotenusa ¿no? ya está lista. Es la diagonal que está acá. El cateto opuesto. Muy bien, es cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está mirando con el ángulo. Claro, se está mirando frente a frente con el ángulo, ¿no? Sí, Esa es la mejor forma de identificarlo. Miren, ese lado que me están preguntando está frente al ángulo, ¿no? sí. Por eso es que es cateto opuesto. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas relaciona cateto opuesto con hipotenusa? El, el coseno, ¿o no? Ojo, opuesto. Ah, lo opuesto. El seno. El seno, muy bien. Ese es. Por lo tanto, como la información que me dan es que tengo la hipotenusa, pero lo que me están preguntando a mí es el cateto opuesto, entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica correcta? La hipotenusa, perdón, el seno. Porque, ¿cuál es el seno del ángulo? Seno de 30. En este caso, seno de 30 grados es igual a ¿qué? ¿Cuál es el cateto opuesto ahí? El 200 metros y 600 No, metros. No, no, ojo, no. Me equivoqué. ojo, esa es El la opuesto hipotenusa. no, no Nos tiene número. fijamos con mi hipotenusa. Pero ahí en el dibujo, ¿cómo está escrito el cateto opuesto? De hecho, está escrito ahí. ¿Cómo? ¿Como incógnita? No, Como no, es que incógnita. no. Muy bien. El cateto opuesto es mi incógnita. Porque me están Sí, preguntando a mí, ¿cuál es la distancia lineal? lineal. Incluso yo puedo calcular esto, la distancia del piso. Incluso esta pregunta está mal planteada. En vez de preguntar distancia lineal, deben haber preguntado La altitud. la altitud o la La altura. altura. Esa es la forma correcta que se viene haber preguntado. Mejor así, como altura. Entonces, X dividido ¿cuánto? Vamos a suponer para el primer dron. Dron 1. ¿Cuál es la X hipotenusa dividido acá? ¿200 o 600? 200. 200, muy bien. Entonces ahora X es igual a ¿qué? Para calcular X, ¿qué hago con el 200 que está abajo? ¿Para dónde lo llevo? Para que la X quede solita. Multiplicando, ¿no? ¿No? Multiplico por. Por. ¿Por No qué? sé. Si esto está Ah, sí, dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? multiplicando. 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 Lo multiplico por seno de 30, ¿no? Sí. Ahora Ah, pues. X, que es la altura del dron 1, es 200 y voy a buscar en mi tablita, que está al fondo, el seno de 30. Vamos a buscar cuánto vale el seno de 30. Ahí está. ¿Cuánto vale el seno de 30? Recuerden que la segunda columna es el seno. ¿Cuál dijo? El seno de 30. Ahí está, ¿o no? 30 grados es igual a
0,5. 0, como dijo Yosimar, 0,5. 0,5. Entonces ahora es 0 de 30 es igual a 0,5. ¿Y cuánto es 200 por 0,5? El que es vivo me lo va a decir al tiro. Es una multiplicación fácil. ¿Vale? 400, no. Es 100. 100. La mitad, ¿o no? Sí. Porque 0,5 es la mitad de 1. Entonces 200 lo divido por 2 y me da La mitad. la mitad, 100. Entonces X, lo que recorrió el dron en altura, vale 100. O sea, el dron 1 subió 100 metros de alto. Ahora, vuelvo al ejercicio. Me queda el dron 2. Y si yo veo las razones trigonométricas, tengo la hipotenusa y me están preguntando por cateto opuesto. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona cateto opuesto con hipotenusa? ¿Cuál de las tres? Cateto opuesto es el coseno. ¿Seguro? Sí, pues no. El cateto Opuesto. opuesto. Recuerda que I metros, el lado que está ahí, ustedes mismos Ah, lo dijeron, está al es la frente, misma fórmula, ¿o no? es la El misma, seno. el seno es la misma. Recuerda que está al frente, por lo tanto esto es cateto opuesto. Usamos el seno. Muy bien. Ahora, seno de 30, cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto en este caso? ¿Con qué letra está ahí? Para el dron 2. Eh, Está en el dibujo ahí mismo. Está escrito incluso. ¿Qué pregunta, profe? ¿Con qué letra está escrito el cateto opuesto para el ¿Con dron C? 2? ¿Con? ¿Con C? No, Con no la es B, con C. ¿Con? con la D. Ah, no, con la P. Ah, no, pues sigue siendo incógnita. Sigue Está siendo viendo el número, incógnita, la po. letra de abajo. Justamente, Sí, sigue siendo incógnita. Es Y, ¿no? sí, Ahora, ¿cuál es mi hipotenusa? ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Ya no vale 200, vale 600. vale 600. Entonces ahora despejo la Y y me da que Y es igual a 600 por seno 0,5 el de, mismo número. De 5. también seno de 30. 30. También seno de 30. Ah, pero sabemos que seno de 30 valía 0,5, ¿cierto? Sí, 0,5. Por lo tanto, Y es igual a 3 a 300. a 300. Y esa es la respuesta. Es decir, el dron 1 subió 100 metros y el dron 2 subió 300 metros. 300 metros. 300 metros. Simplemente la clave del ejercicio, muchachos, es hacer un dibujo como este. Estos dibujitos para los ejercicios es fundamental. Le aclara muchísimo la película en hacerlos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden identificar cuál es el seno, cuál es la tangente, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente al ángulo, y ustedes pueden construir la razón trigonométrica que usamos. En este caso, la que nos servía era el seno. ¿Se entendió, muchachos, el dibujo?
Sí, profe. Ya. Vamos a hacer un último ejercicio. Un último ejercicio. Y bueno, ahí también tienen ejercicios para que ustedes los lean. Página 218, 221, 222. Mm, ya. Vamos a hacer el ejercicio 13. Y con esto terminamos. Dice, Rafael de 1,70 metros de altura se encuentra a una distancia de 4 metros de un monumento. O sea, tal como está en el dibujo. Aquí está Rafael. Supongamos que en la cabeza de Rafael está a una distancia de 4 metros de un monumento. Dice, si observa del punto más alto con un ángulo de elevación de 40 grados. Es decir, voy a leer de nuevo. Si observa el punto más alto del monumento, o sea, el punto C, que es el punto más alto, todo eso es la altura del monumento, con un ángulo de elevación de 40 grados. O sea, este ángulo, mirando para arriba, es de 40 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura aproximada del monumento? Ahora, quiero que escuchen bien, atención al ejercicio. Debemos tener en cuenta que la altura del monumento será la distancia X, es decir, la distancia que hay desde la cabeza de Rafael hasta el techo, ¿no? Esa distancia es X. Porque recuerden, Rafael está parado y Rafael mide 1,70 m. Entonces, si nosotros tomamos la medida desde la cabeza, el monumento ya tiene 1,70 m de altura, ¿no? Sí, ¿Sí o no? sí. La altura tiene ya 1,70 m. Ahora lo que nos preguntan a nosotros es el resto. ¿Cuánto es la altura desde la cabeza de Rafael hasta la punta del monumento? La pregunta es, ¿cuál es la razón trigonométrica ideal para esto? Pregunta, ¿aquí hay hipotenusa? ¿Nos piden calcular Sí. hipotenusa o nos dan el dato de la hipotenusa? No, No. Por lo tanto, no como está. no hay hipotenusa, descartamos el seno y el coseno. Porque las dos tienen hipotenusa, ¿no? Sí, debe ser la tangente. Por lo tanto, tengo que utilizar La tangente. la tangente. Muy bien. Porque la tangente relaciona tangente de 40. Esto es, recuerden que la tangente era cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿cierto? Ujú. Pero ahora nuestra referencia de 40 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto a 40 grados? ¿El 4 o el X? El X. El X, muy bien. Ese es nuestro cateto opuesto, el X. Y ahora el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 4. 4. Ahora, que nos interesa a nosotros el valor de De la hipotenusa. la No, hipotenusa. sí. No, no, en este caso la hipotenusa no nos interesa. Nos interesa la No, altura, no. Sí, por la altura. Ese. el X, pero no es hipotenusa. Recuerda que el X es cateto o cateto opuesto. Lo opuesto. Opuesto. Porque ¿dónde está el X? ¿Al frente de qué? Del ángulo. Al frente del ángulo, ¿no? Esa es la mejor Sí, referencia. Está al frente del ángulo. Por eso que yo estoy usando tangente.
porque tengo el cateto opuesto y tengo el cateto Adyacente. adyacente. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cómo calculo yo el X? Despejando. ¿Qué pasa con este 4 si está dividiendo? ¿Para dónde va? Multiplicando, ¿no? Multiplicando. Bien. 4 por tangente de 40. 40 grados. Entonces me voy a mi tablita y voy a donde está 40 grados. Recuerden que la última columna está 40. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tangente de 40? La tangente en la segunda línea, ¿no? La cuarta. 0,839. Muy bien, 0,839 es lo que está ahí, ¿o no? Sí. Esa es la tangente de 40. Por lo tanto, la altura que estamos midiendo es 4 por 0,839. 39 grados. 39 grados. ¿Y cuánto es 4 por 0,839? Aquí pueden usar calculadora, ningún problema. 3,356. 3,36. Colocámosle que X vale 3,36. 36. Pero ojo, 56. esta no es nuestra respuesta. Ojo ahí. ¿Por qué? Volvamos al ejercicio. Porque ¿qué nos falta a nosotros para calcular la respuesta a la altura del monumento? ¿Qué nos falta hacer? Comparar los dos, ¿no? Algo más. No, no es eso. Ojo. Más que eso. Porque nosotros calculamos X. Sí. Eso nosotros calculamos. Pero nosotros nos piden la altura completa. Por lo tanto, hay que sumarle algo. A la altura de la persona. La altura de la persona, ¿no? Ahí sí. Entonces le tengo que sumar 1,7. 7. Y esto es aproximadamente 5,06 metros. Finalmente. Sí. Perdón. 3, 4, 5. Ahí yo me equivoqué. Es 5,02. Pero ahí está escrito. Está bien. Ponerse entre 5,02 y 5,06 metros. Finalmente, la altura del monumento es 5,06 metros. Y usamos en este caso la La tangente. Tangente. Muchachos, ¿se entiende cómo relacionar las razones trigonométricas? Sí, profe. El primer consejo para que cuando ustedes hagan los ejercicios, muchachos, es que se hagan un dibujo. Y con ese dibujo, ustedes pueden identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente, dónde está el ángulo y la hipotenusa. ¿Ya? Ya, profe.